Hola, estimados alumnos, les habla el profesor Daniel Herraz, donde en este video de casi 20 minutos les hablaré sobre el modelado y simulación del movimiento de un proyectil considerando la fricción con el aire. Este video les puede ser de mucha utilidad para desarrollar su tarea de programación. Bueno, en primer lugar, partamos analizando la fuerza de fricción con el aire y para ello introduzcámonos al tema con esa sensación que tenemos cuando en un viaje al sur, por ejemplo, sacamos por la ventanilla la mano y nos damos cuenta cómo el aire nos empuja la mano en la dirección justamente contraria a la que el automóvil se desplaza. Esa sensación, digamos, es producto justamente de la interacción entre el aire y nuestra mano. Eso es justamente lo que llamamos la fricción. Si un perrito saca la cabeza por la ventanilla, bueno, esa fuerza de fricción o roce justamente es la responsable de que adopte ciertas muecas. En general, si tenemos un automóvil que se desplaza hacia la izquierda, pues su vector velocidad apunta hacia la izquierda, el automóvil experimentará una fuerza de fricción con el aire que actúa en dirección contraria a su desplazamiento. Si vamos de retorno al viaje y el automóvil se mueve ahora hacia la derecha, bueno, la fricción irá en dirección contraria. Bueno, en ese caso también, si va en diagonal, la fuerza de fricción siempre irá en dirección contraria y por lo tanto vectorialmente podemos aventurarnos a plantear una relación entre la fuerza de fricción y la velocidad a través de lo que está ahí con una constante de fricción o una constante roce positiva. El signo menos nos está diciendo que si el vector velocidad apunta en determinada dirección, dado que K es positivo y hay un signo menos, la fuerza de fricción siempre apuntará en dirección contraria. Si analizamos ahora desde el punto de vista de las magnitudes, nos dice que la magnitud de la fuerza de fricción será directamente proporcional a la magnitud de la velocidad o rapidez, lo que tiene mucho sentido, porque si el automóvil está detenido, pensemos que no hay viento, digamos, si el automóvil está detenido, o sea, si la velocidad es cero y saco la mano por la ventanilla, la fuerza de fricción será cero. Si el automóvil va a 40 km por hora, sentiré cierta fuerza de fricción y si el automóvil incrementa su rapidez a 100, 120, 150 km por hora, obviamente la fuerza de fricción será mayor. Así que tiene perfecto sentido establecer una ley de este tipo que explica el tema direccional y además un tema de magnitudes directamente proporcionales. Bueno, comencemos ahora el análisis de la situación planteando un diagrama de interacciones sobre la pokebola, pensando que la pokebola fue lanzada y supongamos que cuando va subiendo le sacamos una foto y analizamos las interacciones de ella con su entorno. Entonces, tenemos que la pokebola interactúa con la Tierra, con el planeta Tierra, a través de una interacción gravitacional y con el aire a través de una interacción de contacto. De este modo, sobre la pokebola actúan solo dos fuerzas, la que aplica la Tierra sobre la pokebola de tipo gravitacional, que vulgarmente se llama peso, el peso P, y la fuerza que aplica el aire sobre la pokebola, que es de contacto, y lo que denominamos justamente la fricción F. Definidos ya el diagrama de interacciones y el inventario de fuerzas, podemos plantear el diagrama de cuerpo libre sobre la pokebola. Consideremos que la pokebola ha sido lanzada y justamente cuando va en el movimiento en ascenso, con la pokebola subiendo, como acá indicamos, sacamos una foto y analizamos las fuerzas que actúan sobre ella. Bueno, sabemos que son dos fuerzas, fricción y peso. Partamos por la más fácil, que es el peso, que sabemos que apunta siempre verticalmente hacia abajo. Aunque este es un diagrama de cuerpo libre, es un diagrama en que solamente yo debería presentar fuerza, dado que existe un nexo tan cercano entre la fuerza de fricción y la velocidad, es que me he permitido dibujar justamente la velocidad, pero con una línea segmentada, ¿ok? O sea, como que no vale, digamos, para el diagrama, así que solamente nos concentramos en lo azul. Pero si la velocidad, la pokebola va subiendo, y la velocidad de la pokebola apunta en diagonal hacia arriba, digamos, primer cuadrante, la fuerza de fricción sabemos que irá en dirección contraria. Pasamos ahora al diagrama de cuerpo libre listo para el consumo, donde lo que tratamos de hacer es de acercarnos un poquito más a un planteamiento de ecuaciones. Es un diagrama que nos permite saltar a las ecuaciones de manera más sencilla. Para eso,
las fuerzas que estén chuecas con respecto a ejes coordenados, ya un sistema de referencia horizontal vertical, las descomponemos y las dejamos alineadas. Entonces la fuerza de fricción F que está chueca la podemos descomponer con una componente Fx horizontal y una componente Fi vertical. El peso P ya está alineado con la vertical, así que lo dejamos igual. Y el vector velocidad también lo podemos descomponer. Es una componente Bx horizontal y una componente Bi vertical. Ok, seguimos ahora con las ecuaciones. Dado que tenemos planteado acá un diagrama de cuerpo libre listo para el consumo con eje horizontal y vertical, digamos, paralelos a ejes X e Y, vamos con la ecuación que es la madre de todas las ecuaciones, que es la segunda ley de Newton. La segunda ley nos dice que para la pokebola, la masa por la aceleración es igual a la fuerza neta sobre ella, que según los análisis anteriores sabemos que la fuerza neta está compuesta de la fricción y el peso. Ahora, esta es una ecuación vectorial y por lo tanto nosotros podemos expresarla en términos de sus componentes escalares. O sea, masa por la aceleración en el eje X tiene que ser igual a la fuerza en el eje X más el peso en el eje X, y en el eje vertical lo mismo. Vamos con la segunda ecuación, que tiene que ver con la fuerza de fricción, que es la lámina del perrito, que dice lo mismo. Es una ecuación vectorial que podemos descomponerla diciendo que las componentes escalares de la fuerza en X e Y, ¿cierto?, son igual a menos K por Bx menos K por By. Finalmente con la más sencilla, que es la del peso. El peso es igual a m por g, donde obviamente como el vector de gravedad siempre apunta hacia abajo, no hay componente de peso en el eje horizontal, y en el eje vertical es menos mg, donde, bueno, m es la masa, g es 9,81 metros por segundo cuadrado, y el signo menos es claramente porque el peso apunta hacia abajo. Así que hemos sido capaces de traspasar estas notaciones, estas ecuaciones vectoriales, digamos, a ecuaciones que relacionan las componentes escalares. Ahora, si tomamos la ecuación 2 y reemplazamos fx y fi en la ecuación 1, reemplazamos px y pi de la ecuación 3 en la ecuación 1, o sea, si aplicamos el método de sustitución, podemos claramente obtener que la masa por la aceleración en el eje X y la masa por la aceleración en el eje Y dependen de K, Bx, M y G, qué sé yo, y al dividir la masa podemos resumirlas en las dos ecuaciones que están acá. Y bueno, acá tenemos las mismas ecuaciones de la lámina anterior, las ecuaciones de resumen, que vamos a reescribir en términos de notaciones con derivadas. Sabemos que las aceleraciones son en realidad las rapideces instantáneas de cambio de las velocidades, y las rapideces instantáneas de cambio son las derivadas. Por lo tanto, en vez de expresar a sub x, puedo expresar la derivada de la velocidad en el eje x, y en vez de expresar a sub y, la derivada de la velocidad en el eje y. Lo otro muy importante es que, dado que la derivación la estamos haciendo con respecto al tiempo, a diferencia de esta notación en que no se hacía explícita la dependencia temporal, acá estamos haciendo uso de las notaciones de funciones, ¿cierto?, como f de t, ¿sí?, que nos hablan que las velocidades dependen del tiempo, y por lo tanto son funciones que pueden ser derivadas con respecto al tiempo. Pero bueno, esto no termina acá, porque si bien las aceleraciones son las derivadas de las velocidades, a su vez las velocidades son las derivadas de las posiciones. La velocidad en el eje X es la rapidez instantánea de cambio de la posición horizontal, y sucede algo similar con la vertical. De este modo podemos resumir estas dos ecuaciones con derivadas acá, ¿ya?, y estas dos ecuaciones con derivadas aquí abajo. Las dos primeras trabajan las derivadas de las velocidades, y las dos que siguen las derivadas de las posiciones. Y así seguimos entonces con el set de ecuaciones planteado anteriormente, donde introduciremos ahora el tema de los límites para reescribir las derivadas. Nosotros sabemos que la derivada de una función es en realidad la función evaluada en t más delta t menos la función evaluada en t partido por delta t cuando ese delta t tiende a 0. O la diferencia de la función b dividido por la diferencia del tiempo cuando delta t tiende a 0, o la rapidez media de cambio cuando el intervalo tiende a 0. ¿Ya? Entonces, cada una de estas derivadas, que trabajan funciones distintas, bx, bi, x o y, han sido reemplazadas por sus definiciones a través de los límites. Esto puede parecer súper raro porque lo estoy haciendo, pero
ya va a tomar sentido. Lo fundamental acá es que para tener las igualdades, para que estas cosas realmente se comporten como derivadas, el delta t tiene que tender a cero. Pero ese es un tema más matemático, porque desde el punto de vista tecnológico es imposible tener un delta t tendiendo a cero, que básicamente es lo más parecido a cero sin ser cero. Podemos tener delta t muy chicos, pero nunca tan cercanos a cero como lo que trabaja el límite. Entonces, considerando que trabajáramos un delta t pequeño hablemos de un milisegundo, un nanosegundo, un microsegundo, no sé, algo de ese orden, digamos, podemos plantear o aproximar este sistema de ecuaciones por este sistema que está acá, donde hemos eliminado los límites, solamente dejando las diferencias de estos cocientes que en realidad son rapideces medias, y el costo que estamos pagando es que ya no podemos hablar de igualdad, sino que tenemos que hablar de aproximación. O sea, lo de arriba está impecable siempre que delta t tienda a cero, pero si delta t no es tan chico como lo que exige esto, sino que es, bueno, lo suficientemente pequeño, podemos escribir con cierta tranquilidad estas aproximaciones que están acá. Obviamente, mientras más grande vaya siendo delta t, peor va a ir siendo la aproximación que estamos trabajando. Ya con esto estamos a un paso de obtener la formulación matemática que nos permita generar simulaciones. Y vamos a plantear ahora ecuaciones recurrentes que las voy a explicar en la próxima lámina, pero por el momento veamos la parte algebraica. Lo que me interesa acá es de estas ecuaciones es despejar todas las funciones en los tiempos temas delta t. ¿Ya? Entonces, para despejar temas delta t, temas delta t, temas delta t, o sea, las funciones habladas en eso, tenemos que pasar multiplicando el delta t que está dividiendo, y los signos menos que están acá pasan al otro lado como signos más. De esta manera podemos reescribir estas ecuaciones que están acá de la siguiente manera. ¿Ya? Este formato de ecuaciones, si bien estas se llaman un formato de ecuaciones diferenciales, esto se llama un formato de ecuaciones recurrentes. Y así ya finalmente, casi finalmente, después de todo este análisis físico y matemático de la situación, digamos, tenemos que hablar un poquito de las condiciones iniciales antes de entrar a la simulación propiamente tal. ¿Ya? Las condiciones iniciales son tremendamente importantes y hablemos un poquito de eso. Bueno, definamos el tiempo cero como el tiempo en que la pokebola es lanzada. O sea, el instante en que justo la pokebola deja de tomar contacto con la mano del entrenador que lo está lanzando. Entonces, si consideramos un sistema de plano cartesiano, sistema de coordenadas x, y, la pokebola es lanzada en una posición inicial que está definida por la coordenada x0 y por la coordenada y0. Esos datos debiéramos conocerlos. En segundo lugar, la pokebola no solamente es lanzada desde cierta posición, sino que es lanzada con cierta velocidad. La velocidad es un vector y por lo tanto tiene magnitud. A la magnitud le denominaremos v sub 0 y a la dirección del vector velocidad le denominamos ángulo θ, que en realidad es el ángulo de lanzamiento, ¿cierto? Medido habitualmente con respecto a la horizontal. Entonces, si analizamos las ecuaciones o todas las funciones que hemos trabajado anteriormente, teníamos las funciones Vx y la función Vi. Entonces, ¿cómo podemos expresar Vx y Vi en términos de V0, que es la rapidez de lanzamiento, y la dirección de lanzamiento? Bueno, mediante la trigonometría básica, digamos, ahí tenemos que Vx tiene que ver con el cateto adyacente de ese triángulo rectángulo, y por lo tanto Vx vale V0 coseno del ángulo θ, y Vi vale V0 seno de θ. ¿Ok? Entonces, con eso somos capaces de plantear las condiciones iniciales de las funciones que hemos estado trabajando. Vamos ahora a las ecuaciones recurrentes, que son las que se dedujeron en el último punto de la lámina anterior, donde un poco acá las cambié de orden, eso sí, porque las anteriores partían con Vx, Vi, y luego venían las posiciones, acá las invertí, ¿ya? Un poco para dejarlas en el mismo orden de este desglose de condiciones iniciales. Y lo otro que generé ahí una factorización. Acá esto se podía factorizar por Vx, por Vi, pero si las comparas son exactamente las mismas ecuaciones. ¿Cómo se trabajan las ecuaciones recurrentes? Bueno, hay que diferenciar dos cosas acá. Si separamos la ecuación o el sistema de ecuaciones en un lado derecho y un lado izquierdo, nos damos cuenta que al lado derecho están todas las constantes, ¿cierto? Está la masa m, k, g, incluso delta t. Delta t
tiene que ser fijado como 0,1 segundo, 0,01, un milisegundo, un microsegundo, un nanosegundo, lo que quieran, digamos, el concepto criterio. Y también contiene las funciones, que son las funciones x, y, bx y bi, evaluadas en el tiempo t. Todo evaluado en el tiempo t. Si denominamos el tiempo t, un instante cualquiera, como presente, nos damos cuenta que al lado izquierdo de la ecuación aparecen las mismas funciones, x, y, bx y bi, pero evaluadas en un tiempo t más delta t. Como delta t es un número positivo y pequeño, en realidad en el lado derecho de las ecuaciones tenemos el presente y en el lado izquierdo de las ecuaciones tenemos el futuro. Un futuro muy cercano quizás, pero futuro al fin. ¿Cómo trabajamos este tema para lograr generar esta hermosa trayectoria que está acá? Bueno, suponiendo que todos estos numeritos los conocemos, nosotros evaluamos el lado derecho de la ecuación, perdón, en t igual a 0, y dado que todos estos números son conocidos, podemos calcular estos resultados y asignarlos a las funciones en el instante t más delta t. Vale decir, a partir del tiempo 0 somos capaces de calcular lo que sucede con las variables en el instante delta t. Luego hacemos un corrimiento de tiempo y lo que sucede en el instante delta t lo consideramos como presente y con eso calculamos el futuro, que es lo que sucede en el instante 2 delta t. Luego volvemos a hacer un desplazamiento de tiempo, ¿cierto? Consideramos el instante 2 delta t como tiempo presente y calculamos lo que sucede en el instante 3 delta t y así sucesivamente entramos en lo que en programación, en matemática, que se denomina un proceso iterativo, ¿ya? Donde a partir de valores presentes vamos calculando valores futuros que a su vez son considerados como valores presentes que nos permiten calcular los valores futuros y así el sistema dinámico va evolucionando y nos va entregando esta trayectoria en una suerte de esquema estroboscópico. Entonces, ese es un poco el enfoque. Esto se puede hacer a mano perfectamente, pero tomaría mucho tiempo. Bueno, ahí es donde entran los computadores que nos permiten hacer todos estos cálculos de manera muy, muy sencilla, pero bueno, hay que decirle al computador cómo tiene que hacerlo. Bueno, con esto termina la parte del análisis físico y matemático. Y ya finalizando con esto, les muestro una simulación que hice con, bueno, no con Python, sino que con GeoGebra, utilizando tal cual los análisis mostrados en las secciones anteriores del video, donde vemos a la Pokébola en su posición inicial lanzada con una rapidez de 9 metros por segundo, ¿cierto? Donde yo voy con el deslizador generando un adelanto del tiempo y vamos viendo la trayectoria. Si animo el rastro, podemos ver entonces cómo la simulación se va generando. Esto obviamente está ralentizado porque este tiempo está en segundos, ¿ya? Donde obviamente esto no está sucediendo en este mismo tiempo, pero es para que la simulación se aprecie de mejor manera. También podemos ir mostrando algunos vectores, como el vector velocidad, que nos damos cuenta que siempre es tangente a la trayectoria. Su magnitud, recordemos que es la rapidez, tiene mucha rapidez, ahí va disminuyendo, llega a la altura máxima, etc. Y podemos también ver qué sucede con la fuerza de fricción y con el peso que está siempre ahí omnipresente. Si detenemos un poquito esto y llevamos esto a la situación inicial, nos damos cuenta que en el instante en que la Pokébola es lanzada, ya parte con una fuerza de fricción, porque recuerden que si hay velocidad, hay fricción. Por lo tanto, la bola parte frenándose. ¿Ya? La rapidez comienza a disminuir, llega al punto más alto, donde, ojo, la velocidad no es cero. Y bueno, el sistema la bolita comienza a caer, hasta llegar a una suerte casi de velocidad terminal. ¿Ok? Bueno, ya con esto sí que termino el video. Espero que les haya servido todo el análisis. Está muy bonita la tarea. Así que mucho éxito. Nos vemos.